creepypastas para tener de fondo mientras tu bro le dice perro que ladra no muerde al narco. Por estadística esto seguro le pasó a más de uno y estoy seguro que no terminó bien. Este título fue gracias a Jabo. Empezamos. Creo que vivo sola. Soy ciega. Voy a ir directo al grano porque estoy tan aterrada que no sé qué hacer. Soy ciega y vivo sola. No tengo amigos porque soy introvertida. Nunca, jamás salgo de casa. Pido mis compras a domicilio, pero no cocino mucho. Casi siempre ordeno comida para llevar. No trabajo debido a mi discapacidad, así que paso mis días leyendo historias en internet, tengo un software genial que me las lee en voz alta, o escuchando música o la televisión. Sin embargo, últimamente han estado ocurriendo cosas extrañas en mi casa. Cuando no tienes vista, dependes mucho más de tus otros sentidos. El olfato, el tacto, el oído, etc. Todo en mi casa está siempre en el mismo lugar. Conozco mi hogar como la palma de mi mano. Todo comenzó la semana pasada. Me desperté alrededor de las 9 de la mañana. Y empecé mi rutina diaria. Ir al baño, tomar una ducha, cepillarme los dientes. Pero cuando fui por mi cepillo eléctrico, no estaba en su base de carga como siempre. Esto me pareció extraño de inmediato. Recordaba claramente haberlo colocado ahí la noche anterior, y si se hubiera caído, lo habría escuchado. Busqué por todas partes, pero no lo encontré. Terminé usando hilo dental y enjuague bucal por el momento, inquieta y confundida por la situación. Esa noche, cuando fui a lavarme los dientes antes de dormir, para entonces ya había olvidado lo del cepillo, al estirar la mano para tomarlo, lo sentí ahí. En ese instante recordé que esa mañana no estaba. Mi corazón se detuvo por un segundo, porque sabía que no había estado ahí. Lo sabía. Intenté ignorarlo, diciéndome que tal vez siempre estuvo ahí y que solo había cometido un error. Lo hice para mi propia tranquilidad. Me fui a la cama sin poder sacudirme por completo la paranoia que empezaba a instalarse en mi mente. Al día siguiente, todo parecía normal hasta eso de las 3 de la tarde. Estaba sentada frente a la computadora, con mis audífonos puestos, escuchando música, cuando de repente sentí un aliento cálido en la nuca. No solo eso, sino que un hedor horrible llegó hasta mi nariz. Arranqué los audífonos de mis oídos y me giré en la silla, moviendo las manos desesperadamente en el aire, tratando de tocar algo, pero no había nada. Aún así, juraría haber escuchado una risita al otro lado de la habitación. ¿Me lo estaba imaginando? ¿Me estaba volviendo loca? ¿Había leído demasiadas historias de terror y al fin me estaban afectando? No creo en lo sobrenatural, pero de vez en cuando disfruto una buena historia de terror. Esa noche, mientras dormía, me desperté de golpe. Ya sabes esa sensación cuando abres los ojos de repente, pero no sabes por qué, solo que algo te hizo despertar. Fue exactamente así. Me senté en la cama y escuché con atención. El silencio era inquietante, demasiado profundo, como si el mundo entero se hubiera detenido. Y entonces lo noté. El mismo olor de antes, esta vez acompañado por otro aroma que no sé cómo describir, simplemente no era normal. Sentí una presencia. Era como si alguien estuviera a solo centímetros de mi rostro, observándome, burlándose de mí. Rápidamente levanté la mano y la agité frente a mí, nada. Luego, escuché un sonido metálico. El clic de mi puerta cerrándose. Siempre duermo con la puerta cerrada. Esa noche apenas dormí. Sé que algunos pensarán que en este punto ya debí haber llamado a la policía, pero honestamente creí que tal vez solo era mi imaginación jugándome una mala pasada. No quería parecer una paranoica ciega. Pero lo que pasó anoche cambió todo. Alrededor de las 6 de la tarde, sonó el timbre de mi puerta. Esto me pareció extraño porque nunca recibo visitas inesperadas. Bueno, en realidad, nunca recibo visitas, a menos que sea alguien entregando algo. Me levanté lentamente del sofá y caminé hasta la puerta, golpeándome la rodilla con la mesa de centro. Extraño, parecía estar unos 5 o 6 centímetros más a la izquierda de lo habitual. ¿Quién es?, pregunté, sonando más temerosa de lo que quería.
Una voz masculina, entusiasta y amable, respondió al otro lado de la puerta. Comida para llevar de Mario, señorita. Le traigo el pedido que hizo. ¿Comida para llevar de Mario? Nunca en mi vida he pedido comida de ahí. Lo siento, pero yo no pedí comida. Lo lamento, señorita, pero estoy seguro de que esta es la dirección correcta. Dijo. Luego repitió mi dirección y mi número de teléfono. Yo mismo tomé la llamada. Era una voz masculina, quizá su esposo. Se me erizó la piel. Alguien había hecho un pedido desde mi casa. Desde mi teléfono. Oh, mi esposo debe haber olvidado que pidió comida y acaba de salir. Mentí. Lo siento mucho, pero no tengo dinero para pagar el pedido. No hay problema, señorita. Solo quiero avisarle que, para la próxima, tendrá que pagar con tarjeta por adelantado para evitar este tipo de situación. Está bien, y de verdad lo siento. No pasa nada. Que tenga buena noche. Tan pronto como se fue, fui directo al teléfono para llamar a la policía. Pero el teléfono no estaba en su base. Ya no era mi imaginación. No había usado el teléfono en días y recordaba perfectamente haberlo colocado en su lugar la última vez. Eso pasó anoche, y todavía no lo encuentro. Las cosas en mi casa siguen fuera de lugar, y mi cepillo de dientes ha desaparecido otra vez. Anoche, cuando me giré de lado en la cama, sentí de inmediato ese mismo aliento cálido y el hedor putrefacto. Me quedé inmóvil, paralizada por el miedo. Y entonces, sentí el peso de algo levantándose lentamente del otro lado de la cama. Bien, empezaré respondiendo algunas preguntas y preocupaciones que leí en la sección de comentarios de mi primera publicación. En cuanto a cómo pude escribir / teclear mi historia, uso un increíble programa de software llamado Guía de Delfines, que hace que usar mi computadora sea súper fácil y a prueba de errores. Lo recomendaría para cualquiera que tenga discapacidad visual. Ahora, no tengo un teléfono celular, ni Facebook ni ninguna otra red social porque, como mencioné antes, no tengo amigos. Como nunca salgo de casa, un celular simplemente no es necesario. Desarrollé una fobia a salir en público poco después de perder la vista repentinamente hace 17 años, cuando tenía 12. Mi mamá me llevó de especialista en especialista hasta que cumplí 15, intentando obtener respuestas sobre mi repentina ceguera, pero nunca conseguimos ninguna. Después de eso, nunca volví a salir de casa. Tengo vecinos, pero están bastante alejados. Mi vecino más cercano está aproximadamente, esto es solo una suposición, a unos 150 metros de distancia, y nuestras casas están separadas por una gran cantidad de árboles, así que sería bastante difícil para mí llegar hasta allá. Incluso si estuvieran más cerca, la única vecina con la que mi mamá y yo teníamos contacto era la señora Kamesitis, quien solía venir a verme de vez en cuando después de que mi mamá falleció hace 5 años. Pero se mudó hace unos 2 años con su hija y su familia a California cuando su salud comenzó a deteriorarse. Ni siquiera fui al funeral de mi madre porque, después de su muerte, su familia la trasladó a Seattle, de donde era originaria, para su descanso final. Aún no supero eso. En cuanto a tener un perro, soy extremadamente alérgica a la caspa de las mascotas. Cuando tenía 9 años, mi mamá finalmente cedió a mis súplicas constantes y persistentes de tener un perro. Tuvimos a Scout durante 3 días antes de darnos cuenta de que me estaba enfermando. Me rompió el corazón cuando tuvimos que devolverlo al refugio. Ahora que aclaré todo eso, los pondré al día con lo que ha sucedido en los últimos días. Busqué y busqué mi teléfono hasta que recordé el botón en la base que hace que el auricular emita un pitido para ayudar a encontrarlo. Presioné el botón y sentí alivio cuando escuché el pitido viniendo de la cocina. Fui hasta allí y tanteé con las manos, pero no lograba encontrarlo, aunque el sonido era cada vez más fuerte. Sabía que estaba cerca. Luego, el pitido se detuvo después de 1 minuto. Frustrada y aún nerviosa, volví a la base y presioné el botón otra vez. Esta vez, el pitido venía de una dirección completamente diferente. Venía de mi habitación. Me quedé congelada durante lo que parecieron 10 minutos, aunque seguramente no fue tanto, confundida.
Y entonces lo escuché. Risas. No una risita apagada ni un murmullo ahogado. Eran carcajadas. Mi corazón se hundió. Alguien estaba burlándose de mí, jugando un retorcido juego del gato y el ratón. ¿Quién está ahí? Pregunté con una voz suave y temblorosa. Las risas continuaron, incluso se hicieron más fuertes. Por favor, ¿quién está ahí? ¿Qué quieres, por favor? Para ese punto, ya estaba sollozando. No tienen idea de lo que se siente saber que alguien está invadiendo tu espacio y no puedes hacer nada porque ni siquiera puedes ver dónde está o quién es, si está justo frente a ti, simplemente mirándote, acechándote. El silencio fue sepulcral, pero sentí una presencia acercándose lentamente. De repente, percibí ese mismo mal olor de antes y sentí un aliento cálido en mi rostro. Me estremecí visiblemente. No te preocupes, no estoy aquí para hacerte daño. Dijo una voz baja y masculina. Casi salté de la piel al escuchar al intruso hablar. Ahora, tenía la certeza de que no estaba sola. ¿Cuánto tiempo había estado ahí, acechándome? ¿Por qué estás aquí? Pregunté en un susurro tembloroso. Estoy aquí para protegerte. Entonces sentí su mano fría y áspera en mi mejilla húmeda. Me acarició lentamente. Jadeé y me aparté de inmediato. ¿Protegerme de qué? Pregunté. Eres demasiado hermosa y vulnerable para estar sola, en tu condición. Te amo. No quiero que te hagan daño. En ese momento, supe que estaba lidiando con alguien con serios problemas mentales. También comencé a darme cuenta de que su voz, aunque sonaba como si intentara disfrazarla, me resultaba vagamente familiar. Simplemente no podía identificar de dónde. Tenía que ser uno de los repartidores, lo que reducía bastante las posibilidades. Por favor, no necesito protección. Dije débilmente. Se burló. ¿No necesitas protección? Vives sola y eres completamente ciega. De repente, su tono se tornó iracundo. Ni siquiera tienes un sistema de alarma. ¿Sabes lo fácil que fue para mí entrar aquí? Deberías sentirte afortunada de que haya sido yo y no algún maldito psicópata. Comenzó a gritar. Si no estuviera aterrorizada, me habría reído de su última declaración. Quise decirle. Aparentemente, necesito protección del psicópata que está parado en mi casa sin haber sido invitado. Su voz se calmó de nuevo. He estado aquí cuidándote desde hace un tiempo. 27 días, para ser exactos. Me quedé helada al escuchar eso. Apenas había empezado a notar señales hacía una semana. Duermes profundamente. He dormido a tu lado todas las noches y no tenías ni idea. También roncas un poco. Se rió entre dientes. No te avergüences. Es lindo. Comenzó a acariciar mi mejilla de nuevo y luego tomó mi mano. Vamos. Siéntate conmigo, hablemos. Me guió hasta el sofá y nos sentamos. Yo estaba rígida como una tabla, aún sollozando y temblando. Colocó su mano en mi rodilla, como intentando tranquilizarme. Pero eso solo hizo que me pusiera aún más tensa. Lo único que pasaba por mi cabeza eran posibles formas de escapar de ese maníaco. Mi discapacidad hacía que eso fuera aún más difícil. Me gustó la pequeña historia que escribiste sobre mí para tus amigos en internet. Fue muy intrigante. Me hizo sentir especial. Y la forma en que dijiste las palabras y aparecieron en la pantalla, como por arte de magia. Se rió. ¿Qué vas a hacerme? Finalmente pregunté. Te lo dije, solo estoy aquí para protegerte. ¿Sabes? Hace aproximadamente un mes, justo antes de entrar a tu casa, probablemente te salvé la vida. ¿Qué? Pregunté, confundida. Bueno, llevaba una semana afuera de tu casa en ese punto. Después de hacerte mi primera entrega, me volví, supongo que la mejor palabra sería, encaprichado contigo. Eras tan hermosa, pero tan vulnerable. Sentí que era mi misión, protegerte. Lo sabía. Sabía que era uno de los repartidores. En ese momento, creí saber cuál, pero no estaba completamente segura. Solo escuché. Él continuó.
Así que estaba en mi auto, frente a tu casa, y noté movimiento. Vi a alguien salir de entre los árboles y dirigirse a la parte trasera de tu casa. Me bajé del auto y fui sigilosamente hacia atrás, donde vi a una persona vestida completamente de negro tratando de forzar una de tus ventanas. Grité y lo asusté muchísimo. Se rió al recordar lo aterrado que se había visto el intruso. Mientras contaba la historia, recordé esa misma noche. Creía haber oído a alguien manipulando mi ventana, pero no estaba segura. Escuché atentamente, y como el sonido cesó, pensé que solo había sido mi imaginación. Pero al escuchar su relato, se me puso la piel de gallina. Salió corriendo tan rápido que tropezó un par de veces y cayó. Yo solo me quedé ahí riendo. Seguro que era algún adolescente del vecindario. En fin, fue entonces cuando me di cuenta de que necesitabas protección todo el tiempo, así que desde entonces he estado aquí, protegiéndote. Pero, ¿quién eres?, pregunté. ¿Puedes al menos decirme tu nombre? Soy Xander. En cuanto dijo su nombre, un escalofrío me recorrió la espalda. Lo recordé. Era el repartidor de la empresa que me traía las compras una vez a la semana. Solo me había entregado pedidos 2 veces, pero en la segunda ocasión me dio una sensación extraña. Fue demasiado amable y se ofreció a acomodar mis compras. Recuerdo que me dijo lo atractiva que era, que necesitaba un hombre en la casa, que no debería vivir sola. Se quedó mucho más tiempo del necesario, hasta que le dije que pronto llegaría compañía, una mentira, por supuesto, para que se fuera. Esa misma semana llamé a la empresa y pedí que me enviaran al repartidor de siempre. Cuando me preguntaron si había algún problema con Xander, que fue como supe su nombre, simplemente les dije que, debido a mi condición, prefería la familiaridad. Lo entendieron sin problemas. No quería meterlo en problemas, solo asumí que tenía buenas intenciones, aunque las expresara de una forma equivocada. Me estaba maldiciendo por no haber pensado en él antes, pero honestamente había olvidado todo ese incidente hasta que dijo su nombre. ¿Me recuerdas, verdad?, preguntó. Solo asentí. Sabía que lo harías. Comenzó a acariciar mi cabello. Me estremecí. Su contacto me repugnaba. Su aliento fétido me revolvía el estómago. Estaba atrapada en una situación horrible. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Cómo podía escapar de este acosador que estaba aprovechándose de mi discapacidad? Entonces, se me ocurrió un plan. Por favor, tengan paciencia conmigo. He pasado por mucho y esta publicación ya es bastante larga. Les contaré todos los detalles sobre cómo me libré de ese maldito pervertido en cuanto pueda actualizar. Por ahora, estoy agotada y necesito descansar. Hasta pronto. Gracias a todos por su preocupación y sus buenos consejos. Ok, voy a retomar desde donde me quedé. Perdón por no haberlos puesto al día ayer, pero necesitaba descansar más de lo que pensé. Mientras estaba sentada en el sofá con este enfermo desconocido, tocándome y acariciándome como si fuéramos viejos amantes, ideé un plan. Tenía que aguantar y hacerle creer que lo que estaba haciendo estaba bien, que yo sentía lo mismo por él. Necesitaba ganarme su confianza para que él bajara la guardia y así poder llevar a cabo mi plan. También sabía que si no lo ejecutaba a la perfección, las cosas podrían ponerse feas para mí. Podría hacerlo enojar, y ahora que sabía que tenía un temperamento explosivo, temía que me lastimara o, peor aún, que me matara. Tienes razón. Sí necesito un hombre en la casa. Comencé, intentando sonar lo más convincente posible. Nunca he tenido un novio de verdad, excepto Billy Ostrade cuando tenía 10 años. ¿Pero por qué? Eres tan hermosa, dijo mientras limpiaba más lágrimas de mi rostro. No lo soy. Soy ciega. Nadie me querría. Jugué la carta de la lástima. No digas eso. Soltó, haciendo que saltara del susto. Se dio cuenta de mi reacción y enseguida se calmó, volviendo a acariciar mi cabello. Lo siento. No debí gritar. Es solo que no me gusta oírte hablar así de ti misma. Ojalá pudieras ver lo hermosa que eres. Por un segundo, casi me sentí halagada.
Pero entonces recordé que había irrumpido en mi casa y llevaba un mes jugando este retorcido juego de escondidas conmigo. Decía que me amaba y que quería cuidarme, pero escondía mi teléfono, me susurraba con su asqueroso aliento a centímetros de mi cara y disfrutaba sabiendo que no podía verlo ni defenderme. Tenía que seguir con mi plan. ¿Cómo eres?, le pregunté. Oh, soy un diablo apuesto. Rió, divertido por sí mismo. Logré sonreír, esperando que pareciera sincero. Eso pensé. Mentí. ¿Te molestaría si te veo por mí misma? Pude notar que mi pregunta lo confundió porque se quedó en silencio. Así que lo expliqué. Verás, cuando eres ciego aprendes a ver con las manos. El tacto es uno de mis sentidos más desarrollados. Solo tengo que... Hice una pausa y lentamente coloqué mis manos a ambos lados de su rostro. Sentir tus facciones, y eso me dará una buena idea de cómo te ves. Sí, he visto eso en la tele, pero no sabía que realmente funcionaba. Dijo con el tono de un niño ingenuo. Solté una risita, aún interpretando mi papel. Mi corazón comenzó a acelerarse mientras me preparaba para mi movimiento de vida o muerte. Sí, realmente funciona. Mira, te lo demostraré. Se relajó y me dejó recorrer suavemente su rostro con mis manos, acariciando cada facción, cada curva. Honestamente, no podría decir cómo era, porque ese no era mi verdadero objetivo. No me importaba en lo más mínimo. Solo sabía que tenía que escapar de este psicópata. Deslicé lentamente mis dedos hacia los costados de su cara y empecé a mover mis pulgares sobre sus ojos cerrados. En ese punto, la adrenalina me estaba consumiendo y sentía que el corazón me iba a salir del pecho. Sabía que esta era mi única oportunidad y que tenía que aprovecharla ahora. Conté mentalmente hasta 3. 1, 2, 3. Lo siguiente que escuché fue el grito desgarrador de Xander cuando presioné con todas mis fuerzas mis pulgares en sus cuencas, empujando sus ojos contra el hueso. Lo tomé completamente desprevenido y pude ponerme de pie, inclinándome sobre él mientras caía de espaldas en el sofá. Seguí presionando con fuerza dentro de sus cavidades oculares. Sentí sus globos oculares estallar bajo mis pulgares, lo que me provocó unas terribles náuseas, y juro que nunca en mi vida había oído un grito tan espantoso. Sabía que le había causado un daño grave, pero no estaba segura de si era suficiente. Tenía que correr. Me dirigí hacia la puerta principal, pero tropecé con algo en el suelo. Caí al suelo y sentí pánico al pensar que Xander me atraparía en ese momento, pero él seguía gritando en el fondo. «Maldita perra. ¿Qué me hiciste? No veo nada». Para entonces, su grito se convirtió en un llanto desesperado. Mis ojos. Mis ojos. Saber que no podía ver me dio el valor de levantarme y seguir corriendo. Finalmente llegué a la puerta de entrada y la abrí de golpe. Un sentimiento de ansiedad me invadió al darme cuenta de que estaba a punto de salir al exterior por primera vez en más de 14 años. No tenía idea de hacia dónde iba o cómo llegar allí, pero sabía que debía alejarme de ese maniático. Respiré hondo y corrí tan rápido como pude, con las manos extendidas frente a mí. Bajé los escalones de un tropiezo, raspándome las rodillas y las manos, pero la adrenalina en mi cuerpo no me dejó sentir el dolor. Me puse de pie y seguí corriendo, aún escuchando gritos en mis oídos. Pronto me di cuenta de que los gritos que escuchaba ahora eran los míos. Grité con todas mis fuerzas. No sabía si alguien me escucharía, pero recé porque alguien lo hiciera. No tenía idea de si Xander se había recuperado y venía tras de mí. Sabía que si corría en línea recta por el jardín delantero, llegaría a la carretera. Una vez allí, planeaba seguir el borde del camino hasta que alguien me viera y viniera a rescatarme. Pero antes de llegar a la carretera, me desmayé. Lo siguiente que recuerdo es despertar en una habitación fría, en una cama desconocida. Solté un jadeo. ¿Dónde estoy? Oh, Dios, ¿dónde estoy? De repente, sentí una mano sobre la mía. Grité. Por favor, cálmate. Estás a salvo, Kelly. Dijo una voz suave de mujer. Escuchar su voz y sus palabras me hizo sentir un poco más tranquila. ¿Dónde estoy?
¿Qué pasó?, pregunté, comenzando a llorar. Estás en el hospital. ¿Estás bien? Has pasado por mucho, solo relájate. Supuse que era una enfermera. En ese momento me di cuenta de que estaba a salvo y lejos de Xander. Solté un suspiro de alivio. Mi plan había funcionado. Pero sentía curiosidad. Quería saber qué había pasado con Xander. Más tarde descubrí exactamente lo que ocurrió después de que me desmayé. Una de mis vecinas pasaba por ahí cuando me vio tirada junto a la carretera. Se detuvo para ver si estaba bien y llamó al 911 al escuchar los gritos que venían desde dentro de mi casa. Los paramédicos y la policía llegaron de inmediato. Encontraron a Xander tendido en el suelo, con el rostro hecho un desastre de sangre. Aún seguía gritando y llorando cuando lo subieron a la ambulancia. Al parecer, confesó todo. Les contó cómo había estado acechándome en mi propia casa durante el último mes. Les dijo que estaba obsesionado conmigo y que solo quería protegerme. También confesó que renunció a su trabajo después de que le informaron que yo había solicitado que me asignaran a mi antiguo repartidor, y desde entonces comenzó a sentarse afuera de mi casa, observándome. Dicen que es una persona muy perturbada y que probablemente pasará el resto de su vida en una institución, porque necesita ayuda profesional urgente. Pero lo último que me dijeron fue lo que más satisfacción me dio. Xander perdió ambos ojos y ahora está completamente ciego. ¿Qué tal esa dosis de karma? Ah, y por cierto, el oficial Phillips se ofreció a patrullar mi vecindario y a revisar cómo estoy de vez en cuando. También me va a ayudar a encontrar un perro guía hipoalergénico que pueda tolerar. Ya veremos cómo resulta eso. En verdad está haciendo todo lo posible para ayudarme y hacerme sentir segura. Además, también me dijo que soy hermosa. Antes me encantaba la exploración urbana. Siempre me ha encantado sentir miedo. Juegos mecánicos, casas embrujadas, películas de terror. También he sufrido de una ansiedad paralizante toda mi vida. Suena contradictorio, pero creo que disfruto cualquier cosa que me permita sentir que tengo el control del miedo, o al menos creer que lo tengo. Mi amigo Adam me metió en la exploración urbana. Te sorprendería saber cuántos edificios abandonados hay justo en medio de una ciudad abarrotada y bulliciosa. Para mí, en realidad es más pacífico que aterrador. Un refugio silencioso, un lugar completamente olvidado por el mundo exterior. Íbamos camino a uno con un par de amigos más. Un viejo hospital que había cerrado hacía años. Le pusieron una cerca improvisada, pero por alguna razón u otra, el terreno quedó intacto. El GPS marcaba 0.5 millas. Mi emoción crecía a medida que nos acercábamos. «Wow, ¿qué es eso?», preguntó Adam, deteniéndose en seco y girando hacia un sendero casi imperceptible que se adentraba en una zona arbolada. Seguíamos en las afueras de la ciudad, pero aquí no había mucho follaje, solo unos cuantos árboles dispersos. Esto era lo más parecido a un bosque que encontraríamos en esta área. «No va a llevar a ningún lado, amigo, probablemente sea solo un camino de servicio junto a la carretera», dijo Chris. «No», respondió Adam. «¿Eso, cómo es que nunca lo había notado?». Señaló hacia el cielo y, por encima de la delgada capa de árboles, pude ver los pisos superiores de un enorme edificio que se alzaba sobre nosotros. «Está jodidamente raro, yo tampoco lo había notado nunca», dije. Ninguno de nosotros lo había hecho. Estábamos atónitos. Los cuatro habíamos vivido en esta zona toda nuestra vida, sin mencionar nuestra obsesión por explorar. No solo jamás habíamos visto ese enorme edificio antes, sino que tampoco lo habíamos encontrado en ninguno de los foros que usábamos para descubrir nuevos lugares. Adam comenzó a caminar por el sendero de inmediato. Impulsados por la curiosidad, lo seguimos. El camino nos llevó directo a la entrada. Una puerta de madera podrida que parecía sorprendentemente antigua. De hecho, todo el edificio se veía más viejo y deteriorado que cualquiera que hubiéramos explorado antes.
Esto podría ser peligroso, hermano. Se ve completamente destruido, alguien va a terminar cayendo por el suelo o pisando un clavo oxidado. Esto es una pésima idea. Dije. Sabía perfectamente que habíamos enfrentado los mismos riesgos antes y nunca me había asustado, pero ahora estaba aterrorizado hasta la médula. No recuerdo haber tenido jamás un presentimiento tan fuerte y tan malo sobre algo. ¿Por qué nadie ha demolido este lugar? Es enorme. Intervino Jay. En esta zona llenan cada espacio disponible con casas y centros comerciales, y simplemente dejaron esta área intacta. Aparte de Adam, Jay era la persona más adicta a la adrenalina que conocía, pero podía oír en su voz que él también tenía miedo. Adam no dijo nada, solo pateó la puerta y entró. Adam. Espera, hermano, detente un segundo. Grité. No se detuvo. Simplemente siguió caminando. Vamos, amigo, mejor vayamos a buscar el hospital. Intentamos razonar con él, pero no respondió, no se volteó, solo siguió avanzando. Mierda. Exclamé. Tenemos que seguirlo, va a lastimarse. Protestando ante nadie sobre cómo todos íbamos a salir heridos ahí dentro, entramos al edificio con cautela. Le gritamos a Adam que nos esperara, pero lo vimos doblar una esquina. Cuando logramos alcanzarlo, ya no estaba. Nos quedamos paralizados, mirando el largo pasillo, llamándolo frenéticamente. Debe estar en una de estas habitaciones, dijo Chris. Empezamos a recorrer el pasillo, asomándonos en cada cuarto. La mayoría tenían las puertas colgando de las bisagras. Óxido, telarañas y podredumbre nos rodeaban. Intentamos esquivar lo que pudimos. Charcos de agua sucia y partes del suelo que parecían ceder con el más mínimo peso. ¡Ah, carajo! ¡Carajo! Chris gritó con todas sus fuerzas. Corrí hacia él y lo encontré arrancándose la camiseta y sacudiéndose frenéticamente. Aún tenía restos de telarañas en el cabello. Quítamela, quítamela. Sollozaba desesperado. Tranquilo, hermano, estás bien, solo es una telaraña. Intenté sonar calmado. Me largo. A la mierda esto. Si Adam quiere ignorarnos y romperse el culo cayéndose por las escaleras, que lo haga. Gritó Chris, corriendo de regreso por donde habíamos entrado. Volví al pasillo y llamé a Jay, diciéndole que Chris se iba y que tal vez deberíamos esperar a Adam afuera. Esperé a que saliera de una de las habitaciones, pero nunca lo hizo. Jay. Jay. Maldición, está bien, yo también me voy. Lo siento, chicos, pero ya tuve suficiente. Grité al pasillo vacío mientras me dirigía de vuelta a la entrada. Doblé la esquina, de regreso por donde habíamos llegado, o eso creía. En su lugar, me encontré mirando otro pasillo largo. Casi idéntico al anterior, pero de alguna manera aún más viejo, más deteriorado, más olvidado en el tiempo. Pero no había rastro de la entrada. No había puerta. Comencé a gritar por Chris, completamente frenético mientras el pánico se apoderaba de mí. No hubo respuesta. A pleno pulmón, grité por cualquiera, pero lo único que escuché fue el eco de mi propia voz temblorosa. Está bien, dije en voz alta, para nadie más que para mí mismo, intentando calmarme. Iba a romper una ventana y largarme de ahí. Pero no había ventanas. ¿Cómo que no había ventanas? ¿No las habíamos visto desde afuera? ¿No habríamos notado algo tan extraño en un edificio tan enorme? Nada tenía sentido. Y entonces lo noté. No había graffiti en las paredes. Siempre había graffiti. Señales de vida, de otros exploradores, de alguien. Me sentí enfermo, mareado, mi visión se redujo en un túnel mientras miraba a mi alrededor y me daba cuenta de que no había nada ahí, salvo pasillos vacíos y eternos. Todo lucía exactamente igual. Era una rata en un laberinto. Y en cuanto comprendí eso, juro que lo sentí. El edificio sabía que me había atrapado. El instinto de huida se apoderó de mí y corrí, más rápido de lo que jamás había corrido en mi vida. Gritando por mis amigos. Gritando por alguien. Suplicando y rogando en medio del silencio por ayuda.
Entonces, con el rabillo del ojo lo vi. Vi a Adam en la habitación más cercana a mí. Estaba ahí, completamente inmóvil, de espaldas en un rincón. Lo vi, juro que lo vi, pero cuando llegué a la habitación, ya no estaba. Cuestionando mi propia cordura, en pánico y desesperado, me quedé congelado. No podía moverme. Mi cuerpo estaba paralizado. Brian. Brian, ¿dónde estás? Era Adam. Podía oírlo llamándome. Salí de mi parálisis de inmediato, corriendo lo más rápido que pude hacia el sonido de su voz. Lo llamé frenéticamente, pero solo el silencio respondió a mis gritos. Lo único que me quedaba era deambular, vagar por los interminables pasillos, sollozando sin control. Me aferré a la absurda esperanza de que, tal vez, si seguía buscando, encontraría algo con que romper las paredes de concreto que me rodeaban. Pero en el fondo sabía que era inútil. Iba a morir ahí. Caminé durante horas por el interminable laberinto de pasillos. La adrenalina se había desvanecido por completo. Estaba agotado, pero no podía detenerme. No podía quedarme quieto, atrapado con mis pensamientos. Cada vez que intentaba quedarme en un solo lugar, sentía como si las paredes se cerraran sobre mí, como si el edificio estuviera esperando el momento exacto para devorarme. Tenía que seguir avanzando. Adentrándome aún más en el laberinto. Sin noción del tiempo, no me sorprendía que mi teléfono no tuviera señal. Lo más extraño era que la hora se había quedado congelada en las 4:20. Desde la primera vez que lo saqué del bolsillo para intentar llamar al 911, el reloj no había cambiado. El teléfono funcionaba, excepto por la hora, que permanecía estática. ¡Mierda! Grité al caer por una escalera. Sentí como algunos escalones se quebraban bajo mi peso y rodé sin control hasta estrellarme contra el suelo. Por un momento, quedé inmóvil, aturdido y aterrorizado de mirar mi propio cuerpo en busca de heridas. Con esfuerzo, logré ponerme de pie, tambaleándome. Me dolía todo, la cabeza me martilleaba y cada parte de mi cuerpo se sentía como un gran moretón, pero al menos no parecía haberme roto nada. Gracias a Dios. Espera, escaleras. Había encontrado escaleras. Finalmente, algo distinto al maldito laberinto de pasillos. La emoción me hizo soltar una carcajada histérica. Estaba tan aliviado por el cambio de escenario que tardé en procesar el horror de darme cuenta de que había destrozado mi única vía de regreso. Ahora estaba atrapado en un sótano oscuro y asqueroso. Lo único que iluminaba el lugar era la luz proveniente de arriba, de los pasillos sin ventanas. Otro detalle absurdo que no había querido notar antes. ¿De dónde venía la luz? Al menos la linterna de mi teléfono todavía funcionaba. Escaneé la habitación con el haz de luz, de un lado a otro. Estaba completamente vacía, excepto por un pequeño agujero en la esquina más alejada. Apunté la linterna y vi que era un túnel inclinado. Podría arrastrarme dentro, la sola idea me repugnó. Me sorprendió que mi mente siquiera lo considerara. Pero, ¿qué otra opción tenía? ¿A dónde más podía ir? Mierda, mierda, mierda. Solté en un susurro tembloroso mientras me ponía de rodillas y empezaba a descender. El túnel era apenas lo suficientemente amplio para que pudiera arrastrarme. Sentía el techo rozándome la espalda. La claustrofobia me golpeó de inmediato. ¿Y si se hacía más estrecho? Tendría que retroceder. No. El pánico me ganó antes de seguir adelante. Me empecé a arrastrar de vuelta, intentando retroceder contra la inclinación. Seguía y seguía. Para ese punto, ya debería haber vuelto al sótano. Estaba seguro de que había recorrido más distancia hacia atrás de la que avancé en un principio. Como una bofetada, recordé lo absurdo de este lugar y, desesperado, volví a arrastrarme hacia adelante lo más rápido que pude. No, no, no. No puedo quedarme atascado en este maldito túnel. Por favor, que no me quede atascado aquí. Grité, aunque sabía que nadie podía oírme. Rodeado por la oscuridad, con la linterna del teléfono como única salvación, seguí avanzando. Sentía que el túnel descendía cada vez más. No tenía idea de cuánto había bajado ni hasta dónde seguiría descendiendo.
Eventualmente, mi cuerpo no pudo más. La sed, el agotamiento, la desesperación, me habían consumido. No podía moverme. Me dejé caer y sollocé, acostado en el túnel del que estaba seguro que jamás saldría. Debía haberme quedado dormido. No sé cómo, pero cuando desperté, la batería de mi teléfono estaba a punto de agotarse. Oh, claro, así que la batería no está congelada, solo la maldita hora. ¡Genial! Gruñí, con ganas de arrojar el teléfono en mi frustración. Miré la pantalla. 4:20. Sin nada mejor que hacer, continué mi descenso. Sabiendo que lo peor estaba por venir. La linterna se apagaría, y entonces quedaría en completa oscuridad, hasta que muriera. Negro. Oscuridad total. El terror que sentí cuando la luz desapareció es algo que no puedo describir con palabras. Solo seguí avanzando. Tenía que seguir. Era como si el miedo creciera detrás de mí, pisándome los talones, acechándome. Había un límite para el miedo. Un punto en el que el cerebro simplemente se rindiera ante la desesperanza y alcanzara una especie de calma. Mis pensamientos parecían voces disociadas en el silencio. Pero aún no llegaba a ese punto de resignación. El miedo seguía devorándome. Y entonces, la oscuridad y el silencio se rompieron. Risas. Podía escuchar risas de niños, y, adelante, una luz. Nunca me había movido tan rápido en mi vida. Me arrastré con la velocidad de un corredor profesional, directo hacia el sonido, hacia la luz. Pero, cuanto más avanzaba, más se desvanecía. Era como si me estuviera alejando de ella. ¿Cómo era posible? Que te jodan. Le grité a este lugar que parecía atormentarme a propósito de la peor manera posible en cada oportunidad que tenía. En mi mente paranoica, este lugar estaba vivo. Este lugar se burlaba de mis patéticos intentos de sobrevivir. Me congelé cuando la luz y la risa se desvanecieron tanto que apenas podía escucharlas. No sabía qué hacer. No podía volver al silencio. No podía soportarlo. Pero entonces comenzó a crecer, y crecer, de alguna manera volviéndose más siniestro a medida que el volumen aumentaba. Más fuerte, más fuerte, más fuerte. La risa me envolvió, se volvió tan ensordecedora que tuve que taparme los oídos que ya estaban zumbando. La luz se intensificó también, tan brillante que ya no podía ver el túnel. Ya no podía ver nada, cegado por aquella luz ardiente. Cerré los ojos y grité con todas mis fuerzas, pero mis gritos fueron completamente ahogados por el estruendoso sonido de la risa incesante. Cuando volví a abrir los ojos, estaba de rodillas en un salón de clases. Era viejo y estaba vacío, pero no se veía deteriorado ni abandonado como el resto de este lugar. Una ventana. Una ventana. Corrí a toda velocidad hacia ella. Mirando hacia abajo, vi a niños jugando y riendo. Golpeé la ventana con los puños, grité con desesperación a los niños que estaban abajo. No podía estar a más de 2 pisos de altura, tenían que escucharme. ¡Ayuda! Por favor, ayúdenme. Supliqué. Una y otra vez grité y rogué, pero ninguno de los niños volteó a verme. Al observarlos más de cerca, noté algo que me perturbó hasta la médula. Los niños estaban jugando a la rueda, saltando la cuerda, correteándose, lanzando una pelota, una y otra vez. Los escuché cantar. Cenizas, cenizas, todos caerán. Vi cómo caían, se levantaban y repetían la canción una vez más. Observé a la niña con la cuerda de saltar, sin errar un solo paso, repitiendo el mismo movimiento, una y otra vez. Los otros niños jugaban a atraparse en un bucle, corriendo en los mismos círculos una y otra vez. Vi a un niño lanzar una pelota y a otro golpearla, pero como si fuera un error en un videojuego, se reiniciaban, lanzar, golpear, lanzar, golpear. No. Susurré. Como si todavía pudiera sorprenderme con lo imposible a estas alturas. Pero no podía soportarlo más. La fugaz sensación de esperanza se esfumó en un instante, y algo dentro de mí simplemente se rompió. Agarré una silla y la lancé contra la ventana con todas mis fuerzas. Luego otra. Y otra más. Nada, intenté romperla con toda mi energía, pero bien podría haber estado hecha de acero.
La rabia me consumió como nunca antes. Le grité al edificio. Me grité a mí mismo. Le grité a Aram. Le grité a la nada. Volví a la ventana, tratando de permitirme un último momento de luz solar. Pero cuando miré hacia abajo, me quedé horrorizado. Los niños habían dejado de jugar. Se habían quedado completamente inmóviles. Rígidos como madera. Todos de espaldas a mí. Cerré los ojos, como si pudiera hacerlos desaparecer con mi voluntad. Pero cuando los abrí de nuevo, ya no estaban. Se habían ido. El patio donde jugaban ahora era un desastre agrietado y cubierto de maleza que había roto el cemento con más determinación de la que yo tenía. Yo nunca saldría de aquí. No había grietas por donde escapar. Salí del aula en estado de incredulidad. Todavía procesando las cosas imposibles que había presenciado. ¿Por qué no pude romper la ventana? ¿Por qué los niños estaban fallando, como si fueran un maldito error de sistema? ¿Y por qué demonios iban vestidos como si estuvieran en los años 20? El hecho de que hubiera descendido arrastrándome y terminara en un segundo piso era lo menos extraño de todo. Pero por alguna razón, era lo único en lo que mi mente podía enfocarse. Lo demás era demasiado para siquiera intentar comprenderlo. Caminé por otro laberinto de pasillos por quién sabe cuánto tiempo. Solo esperando. Esperando nada. Esperando algo. Este edificio aún no había terminado conmigo. Lo sentía. Todavía me estaba atormentando. Todavía. Antes de que pudiera terminar mi pensamiento, escuché un crujido fuerte cuando el suelo desapareció bajo mis pies. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Desperté aturdido y desorientado. El dolor llegó de inmediato. Mi cabeza latía con fuerza, debía haberme magullado hasta la última costilla y tenía el hombro dislocado. Era un dolor insoportable. Intenté recolocarlo como lo hacen en las películas y casi perdí el conocimiento. Me obligué a ponerme de pie, sin permitirme ni un instante de alivio por el hecho de que mis piernas aún funcionaban. No quería tentar a este lugar a cambiar eso en cualquier momento. Otro maldito pasillo, pero este era diferente de alguna manera. Había luces encendidas. Todo se veía limpio, demasiado limpio, estéril. Antes de poder comprender lo que estaba viendo, observé a una mujer pasar junto a mí. Llevaba un antiguo uniforme de enfermera, de los años 50, quizá. Dejé escapar un grito desesperado pidiendo ayuda, pero ella ni siquiera volteó a verme. Atónito, la vi acercarse a otra enfermera. Estaban hablando. Sus labios se movían, pero no producían sonido alguno. Ayúdenme. Por favor, ayúdenme. Seguí gritando, intentando llamar su atención, pero ni siquiera me vieron. Me giré para mirar alrededor y, cuando volví a mirar, ya no estaban. Corrí por el pasillo y abrí de golpe la puerta de una habitación. Grité a la mujer en la cama, pero ella solo miraba fijamente el techo. Probé con 2 habitaciones más. Nada. Abrí la última puerta al final del pasillo y vi a un anciano acostado en la cama. Sus ojos se movieron hacia mí. Dios. Puedes verme. En serio puedes verme, ¿verdad? Exclamé, corriendo hasta su lado. ¿Puedes ayudarme? Por favor, ¿sabes dónde estamos? Necesito ayuda, llama a la enfermera. Supliqué. Su respiración se volvió más agitada, sus ojos se movieron de un lado a otro. Se veía aterrorizado. Podía notar que intentaba moverse, pero claramente no podía. Por favor, parpadea 2 veces si puedes verme. Le rogué. El hombre parpadeó 2 veces. Le agarré el brazo, emocionado, desesperado. Ayúdame, ayúdame. Sollocé. El hombre empezó a temblar, luego a convulsionar, sus movimientos antinaturales volviéndose cada vez más frenéticos. Sus ojos se abrieron de par en par y, de repente, todo movimiento cesó. Estaba muerto. No. Grité mientras golpeaba desesperadamente su pecho con mi único brazo bueno, pero era inútil. Este lugar, este maldito lugar, te deja ver un atisbo de esperanza solo para hacerte sentir con toda su fuerza la verdadera desesperanza de estar atrapado aquí.
Cuando salí de la habitación del hombre, estaba de vuelta en un pasillo en ruinas. Pero ese hombre me vio. Eso fue real. No me lo imaginé. Sé que no lo hice. Mis pensamientos volvieron a ser míos por un momento y comenzaron a correr sin control. Tiene que haber una salida, tiene que haber alguna manera de salir de aquí. Pensé. Doblé la esquina y esta vez me encontré en una enorme habitación circular. Estaba completamente vacía, pero impecable. Un suelo de azulejos perfectamente pulido, como si acabaran de restregarlo. Un candelabro colgaba del techo alto. Pero dos cosas no encajaban. Una, un agujero enorme en la pared frente a mí. Y dos, la palabra corre escrita por todas las paredes, desde el suelo hasta el techo. Hice lo que me indicaba y corrí hacia el agujero. Otro túnel, pero este era mucho más grande y estaba iluminado por antorchas. Corrí hasta que la abertura desembocó en una caverna. Un sistema de cuevas entero iluminado por antorchas. Me recordaba a un pasaje secreto bajo un castillo antiguo. Otro laberinto, me di cuenta. La cueva se dividía en caminos aparentemente infinitos. Lo único que podía hacer era escoger uno. Dentro de las entrañas de esta bestia, ahora estaba seguro de que este lugar existía para confundir a cualquiera que entrara, que nadie que pusiera un pie aquí debía encontrar la salida. ¿Pero por qué? Caminé durante mucho tiempo, el pasaje volviéndose cada vez más estrecho, hasta que terminé arrastrándome otra vez. Para este punto, ya casi nada me afectaba. Supongo que finalmente había llegado al límite de mi miedo. Lo único que me quedaba era el instinto de supervivencia. Cuando el túnel se estrechó tanto que apenas podía avanzar, encontré una pequeña puerta metálica. Haré lo mejor que pueda para describir lo que encontré del otro lado, pero dudo que alguna vez pueda explicarlo del todo. Al principio, se asemejaba a dos espejos enfrentados, creando la ilusión de infinitos reflejos hasta que se vuelven demasiado pequeños para distinguirlos. Una ilusión de distancia donde no debería haberla. Una ilusión de infinito. Pero en lugar de solo dos espejos, parecía haber incontables reflejos generando un bucle interminable a mi alrededor. Este lugar se extendía y expandía sin límites, en todas direcciones. Y juro que, se movía, se retorcía, se expandía y contraía, respiraba. No podía comprender lo que estaba viendo, pero sentía que esta habitación estaba viva. Capas infinitas de realidad, como tentáculos extendiéndose a través del tiempo y la existencia. Parecía un holograma, y cualquier concepto de una estructura material entraba y salía de fase. Sentía que estaba dentro de un programa informático infinito, en constante rediseño. Una máquina viva. Perdí toda noción de tiempo, de espacio, incluso de mí mismo. Era solo una parte de esto, de esta cosa. Ya ni siquiera era consciente de mi propio cuerpo, hasta que algo me agarró. Esta criatura, supongo que se le podría llamar así, pero no era realmente un ser. Sus características eran completamente indefinidas. Cambiaba de forma y se desvanecía sin cesar. Su forma mutaba tan rápido que no podía seguirla. Como si pudiera adoptar cualquier forma y todas a la vez. Vi más de ellas, tantas más. Aparecían y desaparecían de este lugar, entrando y saliendo de dimensiones infinitas a lo largo del tiempo y el espacio, y, sin embargo, eran parte de esto. Funcionaban como órganos de esta máquina viva y, al mismo tiempo, eran completamente conscientes de su papel dentro de ella. Mientras intentaba procesar lo que veía, siendo arrastrado a través del infinito, en todas direcciones podía ver distintos mundos, distintas realidades, algunas tan ajenas a mí que ni siquiera tenía un marco de referencia para retenerlas en mi memoria. Y entonces fui lanzado a una velocidad increíble a través del tiempo y el espacio, de regreso al punto de partida. Miré al suelo y me encontré parado en el casi imperceptible sendero. «Wow, ¿qué es eso?», preguntó Adam, deteniéndose en seco. No podía hablar. No podía moverme. Los cuatro estábamos de vuelta, repitiendo exactamente los mismos eventos que nos llevaron a ese lugar, a la entrada de todo. No recuerdo la siguiente hora, mis amigos me contaron el resto cuando vinieron a visitarme al hospital psiquiátrico. Al parecer, tuve un colapso psicótico.
Empecé a gritar y a llorar, sollozando y rogándoles que se alejaran de ese lugar. Seguí gritando hasta que me desplomé y mis amigos llamaron a una ambulancia. Pero no eran mis amigos. La persona que conocía como Adam se llamaba Jacob. Se veía igual que Adam, pero no era Adam. Los otros dos, no los reconocía en absoluto. Mis padres eran las mismas personas que recordaba, pero mi nombre no. Todos me llaman Lucas. Ya no tengo una hermana menor, pero ahora tengo un hermano mayor. Pueden llamarme esquizofrénico, paranoico, delirante. Pero no tienen un diagnóstico para la hermana que sé que tuve. Para el hermano que sé que nunca tuve. Para los años de recuerdos que compartí con ella, y los años de recuerdos que no compartí con él. Les dije que no estaba loco. Les conté cómo tropecé con un lugar en el que nunca debía haber estado. Un espacio intermedio. Entre esta versión construida de la realidad y aquello que la construyó. Les dije que mis verdaderos amigos seguían atrapados ahí. Les conté cómo una criatura eterna me devolvió al lugar equivocado, al mundo equivocado. Me dijeron que estaré aquí por un buen tiempo. Mi abuela era una mujer muy reservada. Incluso con su propia familia. Era una chica alemana, nacida en Silesia alrededor de 1925, o eso creemos. Eso es todo lo que llegamos a saber. Todo lo que ella quiso que supiéramos. Supongo que la guerra fue especialmente cruel con ella y perdió a la familia que tenía. Nunca habló de ello. Nunca habló de nada antes del invierno del 45-46, cuando conoció a mi abuelo, un soldado estadounidense estacionado en Baviera. Había estado viajando hacia el oeste, huyendo del Ejército Rojo, como tantos otros refugiados. Tuvieron un romance fugaz y, a principios del 47, se fue con él a Estados Unidos, aunque estoy seguro de que el deseo de salir de una nación destrozada y conquistada, que ya no tenía nada para ella, influyó tanto como su amor por el abuelo, y no la culpo por eso. Era una joven muy inteligente, más que mi abuelo, como él mismo admitía. Una vez en Estados Unidos, asistió a la universidad por algunos años y estudió física. Mi abuelo solía decir que incluso llegó a conocer a John Wheeler y Hugh Everett, pero a ella no le gustaba hablar de eso. A principios de los años 50, abandonó abruptamente sus estudios y decidió convertirse en una ama de casa estadounidense tradicional. Mi abuelo trató de disuadirla, diciéndole que no desperdiciara un cerebro como el suyo, pero ella dijo que era feliz con él y que no necesitaba cambiar el mundo para estar satisfecha. Y así quedó. Mi padre nació en 1960. Conoció a mi madre en 1990 y en 1999 nací yo. Nunca fui particularmente cercano a ninguno de mis abuelos. Y estos, los paternos, vivían en otro estado, así que aún menos. Y, además de eso, estaba la naturaleza reservada de mi abuela. Pero mi abuela y yo compartíamos una pasión. La historia. A pesar de haber estudiado física en la universidad y ser una genio de las matemáticas, la historia era su verdadera pasión. Me transmitió su amor por el pasado y, cuando la visitábamos, pasábamos mucho tiempo hablando sobre los ejércitos de Napoleón, la política exterior alemana entre Bismarck y la Gran Guerra, la revolución bolchevique, ya te haces una idea. Tenía una memoria impresionante. Leía un libro una sola vez y podía recordarlo con una precisión asombrosa. Cuando tenía unos 12 años, mi abuelo falleció y mi abuela, enferma de cáncer, se mudó a vivir con nosotros. Solo un año o dos después, su brillante mente comenzó a deteriorarse. Seguíamos hablando de historia con frecuencia, pero empezó a cometer errores que nunca habría cometido una década atrás. Mencionaba batallas que nunca existieron, estados que jamás habían sido fundados, generales que nunca comandaron. Recuerdo que una vez hablábamos sobre la Gran Guerra y mencionó, como si nada, el sitio del Ejército Rojo en Praga.
Con delicadeza le recordé que la ofensiva bolchevique de 1919 se había detenido en las puertas de Varsovia. Los bolcheviques nunca llegaron a Praga. Asintió. Cierto, cierto. Mencionó a Alfred Hugenberg, a quien llamó el último canciller de la Alemania capitalista. Le recordé que Hugenberg nunca había sido canciller, que los nazis lo habían dejado de lado poco después de tomar el poder y que cayó en la irrelevancia. De nuevo, asintió. Cierto, cierto. En 2014, mi abuela ingresó a un hospicio. Se hizo evidente que no le quedaba mucho tiempo. Después de todo, tenía unos 90 años, nunca supimos su edad exacta, ni siquiera su cumpleaños. Como dije, no hablaba de su vida antes de conocer a mi abuelo. Todos estábamos tristes, por supuesto, pero era una tristeza rígida y contenida. Así era nuestra relación con ella. No habría querido lágrimas ni sentimentalismos. Un día, creo que en octubre de 2014, justo al inicio de mi segundo año de preparatoria, fuimos a visitarla. Los doctores dijeron que su estado había empeorado notablemente. Nos sentamos con ella un rato y luego pidió vernos a cada uno por separado, mi padre, mi madre, mis 2 hermanas y yo. Accedimos sin problema. Fui el último. Cuando entré de nuevo en la habitación y me senté junto a su cama, me preguntó si aún me gustaba la historia. Le dije que sí, por supuesto. Y era verdad. Aún me gusta. Me dijo que no le quedaba mucho tiempo. Yo respondí. Sí, lo sé. Creo que yo era su nieto favorito porque ambos éramos bastante directos. Me pidió que le hiciera un favor. Por supuesto, acepté. Me dijo que fuera a casa, que entrara a su habitación y bajara un viejo baúl de roble que guardaba en su armario. Que se lo llevara lo antes posible. Hice exactamente eso. Era un objeto viejo y pesado que había traído con ella desde Alemania décadas atrás. Ni siquiera estaba cerrado con llave, pero no me había dado permiso de abrirlo, y no quería sobrepasarme en sus últimos momentos. Al día siguiente, después de la escuela, tomé un autobús hasta el hospital con el baúl en mano. Se lo llevé y su rostro se iluminó. Me pidió que lo abriera. Lo hice. Dentro había algunas cosas. En la parte superior, descansaba una fotografía en blanco y negro de una joven hermosa que no reconocí. Era de muy buena calidad. No me sorprendió cuando me dijo que era ella. Pero sí me sorprendió verla con un uniforme que no reconocía. Llevaba el cabello recogido en una trenza, sonreía y tenía las manos entrelazadas detrás de la espalda, de modo que no podía ver claramente la insignia en su hombro, solo los bordes. Alcancé a distinguir una punta afilada y 2 líneas convergentes. Un parche en forma de flor. Abuela, ¿qué uniforme es este? Levanta el siguiente objeto. Era pesado y estaba envuelto en un bulto de trapos viejos y grasientos. Casi lo dejo caer cuando vi que era una pistola. Rápidamente la devolví a la caja y eché un vistazo por encima del hombro. Estoy bastante seguro de que las armas de fuego no están permitidas en el hospital. Abuela. ¿Por qué tienes un arma aquí? Mi antigua arma de servicio. Beapon. Nunca logró suprimir del todo su acento alemán. ¿En qué servicio estabas? ¿Eras soldado? ¿Soldado de quién? Voy a contarte una historia que no creo que vayas a creer. Pero quizá estas cosas en la caja te ayuden a hacerlo. Me dijo, sin rodeos, que no era de este mundo. Que había nacido en Silesia a finales de la década de 1920, sí, pero no en nuestra Silesia, ni en nuestros años 20. No entraré en los detalles de la línea temporal que me describió, porque debimos estar ahí sentados durante horas mientras me lo explicaba. Y mientras lo hacía, sonaba completamente lúcida, ni rastro de demencia. En esencia, me contó que, al igual que en nuestro mundo, los nazis habían llegado al poder en Alemania. Pero la Segunda Guerra Mundial había comenzado unos años más tarde. Hitler había arrasado Europa, tal como ocurrió en nuestra realidad. Pero aquí es donde ocurrió la gran divergencia. En su mundo, también había conquistado la Unión Soviética.
Unos años después, a principios de los años 50, tras desgastar la economía británica y destrozar su legendaria marina, los nazis lograron lo impensable. Invadieron y ocuparon las islas británicas. Mi abuela dijo que había estado activa en la resistencia contra los nazis mucho antes de que Hitler tomara el poder. Huyó de Alemania y se refugió en la Rusia soviética cuando la lucha ya no pudo continuar en su tierra natal. Luego escapó a Gran Bretaña, cuando la Wehrmacht conquistó Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Cuando cayó Gran Bretaña, ella y miles de otros que no podían soportar vivir bajo la bota nazi huyeron aún más lejos, a Sudáfrica, con la esperanza de continuar la lucha desde allí. Le pregunté entonces por el uniforme. Me dijo que era el uniforme del Comité Conjunto de Ciencias Militares, un esfuerzo colaborativo de investigación y desarrollo entre los gobiernos en el exilio de Gran Bretaña y Francia, junto con otros países que aún combatían a la Alemania nazi. Como ella había estudiado física, fue reclutada para el CCM. Los días se volvieron aún más oscuros. Los nazis se apoderaron de la vieja África francesa y la usaron como trampolín para asaltar Sudáfrica y más allá. La victoria de los aliados se convirtió en un sueño inalcanzable. Pero entonces apareció un hombre. Un científico ruso, dijo mi abuela. No mencionó su nombre. Pero insistió en que era brillante, quizá el hombre más inteligente que haya existido. Descubrió que existen otros mundos, quizá infinitos, corriendo paralelos entre sí a lo largo de la eternidad. Y lo más importante, descubrió cómo viajar entre ellos. Mi abuela me pidió que sacara los papeles de la caja. Eran hojas delgadas como papel cebolla, del tipo que se usa para dibujar planos. Estaban cubiertas de ecuaciones salvajes e imposibles, y de intrincados esquemas. Para mí no significaban nada. Yo apenas podía mantener un promedio aceptable en álgebra 2. Este era el plan, dijo. Su mundo, el mundo de mi abuela, estaba perdido. Ya no podían luchar más. Así que enviarían a alguien, solo a una persona, pues era lo único que la máquina del gran científico ruso podía soportar, a otro mundo. A nuestro mundo. A este mundo, que ellos designaron como Mundo 38. Un mundo donde los nazis habían sido derrotados y que, por lo tanto, sabría lo que significaba un futuro en el que hubieran ganado. Mi abuela traería consigo los planos de la máquina. Una vez aquí, convencería a nuestros generales y estadistas de su misión, y con la ayuda de los grandes científicos del mundo 38, mejorarían el transportador para que no solo pudiera llevar a una persona, sino a millones. Una vez logrado esto, los ejércitos de nuestro mundo podrían marchar hacia el suyo y liberarlo del yugo nazi para siempre. Entró en la máquina, me contó, mientras la artillería bombardeaba Johannesburgo y las Waffen-SS golpeaban las puertas de la ciudad. Sus compañeros destruirían la máquina en cuanto ella cruzara. No podían arriesgarse a que cayera en manos nazis. Solo los planos, que ella llevaría consigo al mundo 38, permanecerían. Entró en la máquina sabiendo perfectamente que podría no funcionar. Que podría morir, o algo peor. Saludó a sus camaradas. La habitación temblaba bajo los bombardeos de los aviones nazis. Pero funcionó. Salió en la primavera de 1945 de nuestro mundo. El Tercer Reich se desmoronaba. Hitler se había pegado un tiro. Los aliados avanzaban a toda velocidad hacia el corazón de Alemania. Era una realidad horrible, repleta de muerte, pero para ella, un paraíso en comparación. Ahora tenía una misión. Reconstruir la máquina del doctor. Liberar su mundo. Esa fue la razón por la que vino a Estados Unidos, me dijo, aunque, insistió, realmente amaba a mi abuelo. Por eso buscó la sabiduría de los grandes físicos en las universidades más prestigiosas de América. Pero era inútil. Nadie le creyó. Nadie la tomó en serio. Ni siquiera Hugh Everett, el padre de la interpretación de los muchos mundos, se interesó realmente en los planos de su fantástica máquina. Así que, al final, se rindió. Se conformó con una vida tranquila junto a mi abuelo. Le creí. De verdad. ¿Cómo no hacerlo? Era una anciana. Nunca inventaba historias. No para burlarse de sus nietos.
Las lágrimas en sus ojos eran reales, sin duda alguna. ¿Y cómo más explicaría la fotografía con su uniforme? ¿Los planos? Se me rompió el corazón por ella. No era de extrañar que hubiera sido tan reservada toda su vida. En algún lugar, allá afuera, existía un mundo, su mundo, sufriendo bajo el yugo de la tiranía más terrible. Había sido su gran misión rescatarlo. Ella había sido la última esperanza de su gente. Y había fallado. ¿Seguirían aún esperando un rescate interdimensional que nunca llegaría? Pero, me dijo, apretando con fuerza mi muñeca. Todavía puede suceder. Escúchame. Moriré muy pronto. Pero tú no. Toma los planos. Toma la caja. Suplicó. Por favor. Algún día, asegúrate de que la máquina sea construida. Debes hacerlo. Cueste lo que cueste. Miles de millones de mujeres y niños a lo largo de la eternidad suplican ser rescatados. Por favor. No falles como yo. Liberar un universo paralelo de la ocupación nazi es una carga pesada para poner sobre los hombros de un chico de 15 años. Pero ella lo hizo. Y con la garganta cerrada por la emoción, ¿qué podía decir yo? Excepto. Lo intentaré, abuela. Había una cosa más en la caja. Otro montón de papeles, cubiertos de una escritura alemana llena de florituras. ¿Qué es esto? Se incorporó bruscamente en su cama de hospital al verlos. De inmediato intentó disimular y se relajó otra vez. Pero yo noté el breve sobresalto. Son mis escritos personales. Dijo, tratando de sonar indiferente. Por favor, quémalos. Y hazlo pronto. No quiero que sobrevivan después de mí. Claro, abuela. Me despedí. La abracé, con lágrimas en los ojos. Murió 5 días después. No sabía qué hacer. Me hizo jurar que guardaría el secreto hasta que llegara el momento en que realmente pudiera intentar construir esa gran máquina. Pero yo tenía 15 años. No iba a andar rasgando el tejido del espacio-tiempo en mi habitación, entre torneos de debate. A medida que pasaban las semanas y su cuerpo era enterrado, cada vez estaba menos seguro de si le creía. No es que no le creyera. Pero todo era una locura. Tal vez simplemente estaba perdiendo la razón con la edad. Y aún así, debía haber pasado horas examinando esos planos. Nunca llegaron a tener sentido para mí. Todos esos números, raíces cuadradas y cálculos desquiciados podían ser la cumbre de la genialidad o un completo disparate. No podía decirlo. Pasaron los años. Nunca olvidé. Pero había poco que pudiera hacer. Así que lo dejé a un lado. Hasta hace poco. Estoy en mi 4º año de universidad ahora, cerca de graduarme. Con disculpas a mi abuela, no estudié física. No pensaba en la historia de mi abuela hasta hace unas semanas. Estaba trabajando en un ensayo sobre las dictaduras europeas del siglo XX. Por supuesto, los dos temas principales eran la Alemania nazi y la Unión Soviética estalinista. Una subsección del ensayo, prometo que esto es relevante, trataba sobre dictaduras y eufemismos. Por ejemplo, para los nazis, reunir a mujeres y niños aterrorizados, hacerlos marchar hasta fosas recién excavadas, ametrallarlos por cientos y enterrar sus cadáveres aún convulsionantes se consideraba simplemente una acción especial. Para los bolcheviques bajo Stalin, la invasión de Polonia o los estados bálticos, la ejecución de decenas de miles de maestros, oficiales, sacerdotes, escritores y agricultores, la deportación de decenas de miles más a la inhóspita Siberia, la imposición de un estado totalitario y la supresión de toda disidencia, era liberación. Fue mientras hojeaba esas fuentes tan lúgubres que la historia de mi abuela regresó a mi mente con una claridad inquietante. Siempre llevaba la pequeña caja conmigo, sin que lo supieran mis padres, mis hermanos ni nadie más. Y entonces me golpeó la idea. Ya estaba en la universidad. Puede que yo no fuera físico, pero había muchísimos matemáticos brillantes en el campus. Al menos algunos que habían publicado sobre teorías del multiverso. Si mi abuela no estaba loca. Si de verdad tenía un deber de liberar su mundo. ¿Dónde mejor para empezar a construir esta gran máquina que aquí?
Fui a mi apartamento, al armario donde había guardado la caja durante años sin abrirla. Lo primero que me llamó la atención fueron sus escritos personales. Me avergonzaba pensar que no los había quemado como me pidió. Pero no había podido hacerlo. Algo en mi interior me lo impedía. Pensaba acudir a cierto profesor de física, uno que se autodenominaba Many Worlder, y tantear la situación con cautela para ver hasta dónde llegaba. Pero los escritos privados de mi abuela volvían una y otra vez a mi mente. Finalmente, decidí leerlos. Pedí su perdón, donde quiera que estuviera. Pero me justifiqué pensando que necesitaba saber exactamente lo que ocurría. Sus escritos podían aclarar muchas cosas. Solo que no podía leerlos. Estaban en alemán, y con una caligrafía tan ornamentada que incluso en inglés me habría costado trabajo. Así que los llevé a una chica que conocía. En realidad, una amiga de una amiga. Hablaba alemán con fluidez, era estudiante de lenguas extranjeras. Me preguntó qué eran y señaló que parecían antiguos. Le dije que era una obra de ficción especulativa, escrita desde el punto de vista de una joven enviada desde un mundo casi conquistado por los nazis al nuestro, con la esperanza de rescatar su propio universo. Me preguntó que si claramente podía escribir en alemán con fluidez, ¿por qué necesitaba su ayuda? Le dije que yo no lo había escrito. Me preguntó entonces cómo sabía de qué trataba si no lo había escrito yo. No había pensado en eso. Le pedí, por favor, que solo me dijera lo que decía. Así que empezó a leer. Terminó rápido. Eran solo unas 5 páginas. Me miró de nuevo, sin mucha expresión, algo aburrida. Después de todo, pensaba que solo era una historia. Bueno, no parece estar escrita en un mundo donde Hitler gana. Dijo. Parece estar escrita en un mundo donde Stalin gana. Eso me descolocó por completo. Sentí un nudo en el estómago. Le pedí que explicara. Me dijo que era una carta, escrita por un general de la NKVD, la policía secreta soviética, para una subordinada, una tal camarada coronel María Messer. Mi abuela. Así que estos no eran los escritos personales de mi abuela en absoluto. Eran escritos dirigidos a ella. Esta chica me explicó que, en el mundo de la historia, de alguna manera, la Unión Soviética había logrado establecer el control sobre todo el planeta. Se hacía referencia a repúblicas soviéticas mexicanas, yorubas, alemanas, kurdas, japonesas e incluso de Nueva Inglaterra. No había suficiente información para saber exactamente cómo había ocurrido, pero de algún modo, la humanidad estaba sometida a una dictadura estalinista a escala mundial. Aún no lo comprendía del todo. Mi abuela me había mentido sobre el mundo del que provenía. ¿Por qué? Mi abuela, una coronel de la policía secreta de Stalin. Con las manos sudorosas, le pedí que siguiera leyendo. Dijo que la carta no hablaba de traer ejércitos desde nuestro mundo para liberar el suyo. Hablaba de traer ejércitos desde su mundo al nuestro. Recordé la fotografía de mi abuela con su uniforme. Pude imaginar los bordes de la insignia cosida en su manga, en su mayoría oculta por el ángulo de la cámara. Y entendí lo que era. Una punta afilada y 2 líneas convergiendo. Era el borde de una estrella roja, encerrando un martillo y una hoz. Y al fin, lo comprendí. Me di cuenta de que me habían tomado por un tonto. Me di cuenta de que nunca había existido una distopía gobernada por los nazis. Me di cuenta de por qué mi abuela quería que quemara esos papeles lo antes posible, por qué no quería que los leyera. Me di cuenta de por qué deseaba con tanta urgencia que se construyera esta gran máquina. Porque la carta terminaba así. Recuerde, camarada Messer, que el mundo al que está ingresando sigue atrapado firmemente en la era de la oscuridad capitalista. Este será el 5.º mundo, además del nuestro, que liberamos para siempre de las ataduras de la producción capitalista. No puedo enfatizar lo suficiente la importancia de que la máquina se construya según las especificaciones. La enviamos a través de un prototipo. Pero la máquina cuya construcción usted supervisará en el mundo 38 debe ser exponencialmente superior. Debe ser capaz de traer de nuestro mundo, como mínimo, suficientes fuerzas del Ejército Rojo para abrir varios cientos de frentes, alrededor de 500 millones de soldados armados.
Nuestros analistas estiman que este es el número mínimo necesario para la derrota militar del mundo. 38. La liquidación de todos los enemigos de clase y contrarrevolucionarios, calculados entre 200 y 300 millones en total, la pacificación de todas las poblaciones hostiles y, finalmente, la verdadera y total liberación de este mundo y de sus pueblos. Mucha suerte, camarada.